Buenos días, compañeros. En el día de hoy les voy a explicar el régimen derogado de tutela en la Ley 1996 del 2019. Para entender estos cambios, debemos revisar a quienes son sujetos de tutela. En principio, son aquellos que son considerados incapaces por el Estado y también aquellos que son menores de edad o que aún están bajo el cuidado de sus padres. Los nuevos derechos son muy amigables con aquellos que durante mucho tiempo han sido considerados como muy incapaces o se les ha dado categorías como iguales a menores de edad. Pero en estos nuevos tiempos encontramos que se les da derechos por ejemplo, a discapacitados mentales, para que tengan nuevas capacidades para interactuar en este mundo legal y que no requieran tanto de que los representen. Es de destacar las nuevas figuras jurídicas que se han entregado a estas personas, como por ejemplo el juramento testamentario, que corresponde a un cambio en el derecho de familia, y también al defensor personal, que es para aquellos que no tienen los suficientes recursos para defenderse a sí mismos. Esta ley toma como definición a los sujetos en condición de discapacidad. La define que es cuando se padece una serie de limitaciones en su comportamiento que no le permite comprender el alcance de sus actos ni los riesgos de estos. Y los dementes son aquellos incapaces que se les aplicará lo dispuesto en la ley en la valoración de sus actos. Los principios que se tienen en cuenta en esta ley es el respeto a la dignidad y a su autonomía en la toma de decisiones, a la no discriminación, a la inclusión, al respeto por su diferencia y aceptación en la sociedad, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a la evolución de los niños discapacitados. La publicidad de los casos de las personas que sufren de discapacidad mental, en casos como el de interdicción, inhabilitación o levantamiento de medidas, se hará constar en el folio de nacimiento del registro civil del afectado. Se le informará a la Superintendencia de Notario y Registro, quienes registran en una base con sus datos, entre ellos el nombre, la edad, el número de identificación y la medida de protección a la cual está sometido. Esta información es totalmente reservada, pero se podrá solicitar una certificación respecto a una persona sobre su condición en la Superintendencia de Notario y Registro. Esta se limita a señalar el nombre, el documento de identificación y las condiciones de la medida y los datos del curador o del consejero de este. Son considerados como discapacitados mentales quienes sufren una afectación o patología severa de aprendizaje, comportamiento o deterioro mental. Los sujetos que tienen en cuenta esta ley son las personas naturales con discapacidad. El enfoque que se le da a esta norma es que todas las personas discapacitadas se les sea garantizada la protección y a ciertos principios de derechos para la igualdad social. Entre las competencias del curador está el cargo y el cuidado de la persona, la administración de sus bienes y este podrá tener suplentes designados por el testador o el juez. Los tutores tienen las mismas competencias del curador. Es de competencia de los consejeros guiar al discapacitado y complementar su capacidad jurídica en los negocios jurídicos. Este podrá tener suplentes designados por el testador o por el juez. Sobre las opiniones y decisiones de los consejeros y curadores para saber si estos son de carácter vinculante o no, se tiene la idea de que la guía y la asistencia completamente dada respecto a la capacidad jurídica tiene que ver con los negocios y objetos si están habilitados o inhabilitados por el juez. Para saber cuáles son las fuentes de los guardas se tiene que revisar el artículo 68 de la ley 1036 que permanece vigente hasta ahora, donde se especifican cuáles son los distintos llamados para que sea un guarda legítimo. Para saber quién designa estas funciones se tiene que revisar el artículo 61 de la ley 1996 del 2019, que es la ley más reciente, donde destaca que las 4 personas encargadas de esta labor son los padres, el cónyuge,
personas especiales otorgadas por un juez y en algunas ocasiones el Estado, por instituciones legítimas. Para saber cómo se pueden excusar estas personas que ejercen de curadores, se tiene que tener en cuenta que la excusa para no ejercer la guarda se extiende a individuos que no pueden ejercer este cargo debido a condiciones físicas o por localización. Frente al alcance de la administración y la representación que tienen los curadores, se sabe que estos ejercen estas responsabilidades frente a sus pupilos en todos los actos judiciales y extrajudiciales que los conciernen, con las excepciones respectivas que dictamine la ley. Para la terminación de este acto se tiene presente, además de las distintas acciones que ya se tienen, que son primordialmente por la desaparición o por la muerte, se sabe que con la ley 1996 se renueva la naturaleza de los acuerdos para permitir que ambas partes pues lleguen a un común acuerdo sin que haya una subordinada de la otra. Y pues como bien se sabe, adicionalmente pues está la muerte del titular, que también da terminación a este acuerdo. La Ley 1996 del 2019 se crea para establecer o estipular un régimen por medio del cual se permite a las personas mayores de edad que tienen una condición o se encuentran en condición de discapacidad hacer ejercicio pleno de su capacidad legal. Por eso se dice que la ley cuenta con un dualismo en cuanto a sus objetivos, ya que el primero se basa en garantizar el acceso a la capacidad legal por parte de los sujetos mencionados, y el segundo objetivo se basa en garantizar también y en prestar un apoyo o una ayuda por parte de terceros para encaminar las decisiones que vengan estipuladas por el titular del acto jurídico, en este caso también el sujeto mencionado, o sea, la persona con discapacidad mayor de edad. La interpretación normativa de la Ley 1996 se va a dar a la luz del derecho internacional. Eso quiere decir que los tratados ratificados por Colombia en materia de derechos de las personas con discapacidad, que integren además el bloque de constitucionalidad, servirán como criterio de interpretación a la ley de la Ley 1996. Son 7 los principios protegidos por la Ley 1996. Entre ellos se encuentran la autonomía, la dignidad, la primacía de la voluntad y preferencias del titular del acto jurídico, la no discriminación, la accesibilidad, la celeridad y la igualdad de oportunidades. La Ley 1996 se expide en razón del convenio ratificado por Colombia sobre los derechos de las personas con discapacidad, a través del cual lo que se permite o lo que se quiere hacer es impulsar a las personas que se encuentran en esa condición a desarrollar un proyecto de vida según sus preferencias. En orden a entender el eje axial o rotatorio de la Ley 1996, es importante la comprensión de los conceptos tratados por la misma. Dentro de ellos se encuentra la discapacidad, entendida como las barreras que existen que impiden que una persona se integre a la sociedad de forma plena. Otro concepto importante para entender la Ley 1996 es el de la capacidad legal. La capacidad legal es entonces una habilidad con la que el derecho dota a la persona para que ella pueda obligarse sin la necesidad de intervención de terceros. Además, es uno de los atributos a la personalidad más importantes. Uno de los principales cambios introducidos con la Ley 1996 es el hecho de que se va a presumir la capacidad legal en todas las personas. Eso quiere decir que no habrá ningún criterio sospechoso de discriminación o no se limitará, mejor dicho, el derecho de la persona a celebrar actos jurídicos donde prevalezca sus preferencias si se encuentran en una condición de discapacidad. El resto de la ley se encarga de desarrollar un articulado que va a establecer las condiciones legales de cada entidad para prestar los servicios de apoyo que necesiten las personas en condición de discapacidad, y que definitivamente a través de la misma ley se estipula que pueden acceder a esa ayuda.